TVBoss económicos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. Hoy vamos a aprender qué TVBoss comprar, cuál sí, cuál no, cuál es mejor, cuál es peor, con Slimboss, sin Slimboss. Pero antes vamos a cambiar el fondo de la imagen para que sea más visual. Estos llevan todos el nuevo procesador S905X5M, un procesador que salió en el 2023, pero incomprensiblemente hasta el 2025 no empezaron a salir en esta clase de TVBoss, ya que se presuponía que iban a estar a un precio muy alto y nunca más allá de la realidad, porque estos TVBoss salieron a un precio de escándalo. De hecho, la gente pensaba que no llevaba este tipo de procesador y que podría ser falso, pero no es así. Todos llevan este procesador que no se calienta nada comparado con el S905X4 y encima mucho más potente. Así que quiero dejar claro que todos los TVBoss que aparecen en este vídeo los he probado yo personalmente y que todo lo que digo lo hablo en primera persona porque lo he experimentado yo y nadie me ha dicho nada, por lo que sé de lo que hablo, y os puedo decir que la IA no tiene ni puta idea en este caso. Así que deciros que estos TVBoss se venden a granel, son TVBoss potentes y maravillosos si funcionan bien, pero no dejan de ser una caja de plástico de mierda con una mierda de disipador, pero con un gran procesador y que funcionan realmente bien en Kodi, que es lo que buscamos en realidad. Bueno, bonito, barato y potente, y que fluya bien Kodi, sobre todo a la hora de mover AZStream, que es lo que más recursos utiliza del TVBoss, y para ello necesitamos una velocidad de procesador que sea bastante alta. Como veis, casi todos los TVBoss de aquí de la imagen me costaron menos de 40 euros, ¿de acuerdo? Solo hay uno, el Tannis, que se me subió un poco, pero los demás, como veis, me costaron menos de 40 euros. Estos TVBoss son gigabit y van realmente bien por cable, ¿de acuerdo? Por cable, aunque ahora la nueva variante del S905X5M es el S905A y trae un wifi más potente, como van realmente bien estos TVBoss es por cable, así que tenedlo en cuenta, que si lo vais a usar mucho mejor siempre por cable, aunque ahora su nueva variante traiga un mejor wifi, ¿de acuerdo? Lo importante es que estos TVBoss se venden en grandes cantidades, así que cuando los recibáis, probadlo bien, o sea, aseguraros primero que a través de su puerto de Ethernet os llega el gigabit o casi, ¿vale? Si no os llega bien, fuera, lo devolvéis. Si lo estáis probando y os echa continuamente de Kodi, que es lo que me pasó a mí con el X88 Pro X5M, que me echaba continuamente de Kodi, es que ese TVBoss viene defectuoso. Os tenéis que dar cuenta de esos detalles, porque si no la experiencia en Kodi va a ser muy mala, y con estos TVBoss jamás será mala, será una experiencia muy fluida y que vais a estar contentos y agradecidos y agradecidas con esta clase de TVBoss, pero tenéis que daros cuenta de lo que compráis, y para eso hoy lo vamos a ver claramente qué TVBoss debéis comprar. Deciros que todos estos TVBoss los he comprado en AliExpress. Desde que empezó el año 2026 han variado mucho estos precios, sobre todo debido a los aranceles y a los recursos de RAM que necesita la IA, ha hecho que estos TVBoss de mierda que estaban a buen precio se hayan disparado un poco. No tengáis prisa, esperar a que vengan cupones, y deciros que sobre todo en junio, cuando llega la época de junio, los precios bajan muchísimo y con cupones aún más, y los podéis encontrar a esos precios. De todas maneras, si os metéis diariamente siempre puede haber alguna sorpresa. No voy a decir ninguna tienda porque yo no porque no me lleve nada, pero imaginaros que digo una tienda, pues esa tienda, todo el mundo lo compra en esa tienda y enseguida esos TVBoss se disparan de esa tienda. Así que comprar siempre en la tienda más barata, que es lo que yo he hecho. Yo voy mirando y la tienda más barata, zas. Y si me viene mal, como el X88 me vino mal, con AliExpress ya no hay problema. Haces y lo devuelves, te vas a correos y enseguida te devuelven el dinero, ¿de acuerdo? Así que no dudéis en devolver los TVBoss si os vienen mal, y esperar a comprar siempre a buen precio. No tengáis prisa en ningún momento. Pues vamos a empezar con los TVBoss que deberían ser más baratos, con el procesador S905X4 y el clásico es el Bontar X4 y el Teo X3. Pero antes vamos a cambiar la visualización para que no os rompa más la vista este hotelero de mi casa.
Cambiando la visualización, decir que yo solo me voy a centrar en los TV Boss que mueven bien Kodi. El clásico, el Bontar X4, que se calienta demasiado. A todos estos TV Boss hay que ponerle un ventilador anexo al TV Boss, ¿de acuerdo? El Bontar X4, el clásico que va siempre bien por cable, ¿de acuerdo? Y el TX3 muy bien aireado, que disipa mejor el calor y va muy bien tanto por wifi como por cable. Como veis, lo compré para sorteo y ha sido el TV Boss de este tipo que más caro me ha costado. Pues nada, nos metemos ya en los nuevos TV Boss con el S905X5M y ahora con su variante S905A, que es exactamente el mismo, nada más que va mejor por wifi, ¿de acuerdo? Estos TV Boss salieron después del verano de 2025, septiembre-octubre de 2025, y empezaron a venderse como churros por el precio que traían, así de primeras, que ya habéis visto al principio lo que me costaron. Decir que para mí el X96M200 es el que mejor funciona con el firmware de casa, ¿vale? El firmware de fábrica que viene, porque tanto el X88 Pro como el Tannis TX5 trae un firmware de casa que es una puta mierda, ¿vale? El X96M200 no es que sea visualmente bonito, pero va muy fluido y va muy bien. O sea que lo que es el firmware de casa va bastante bien. Mientras que los otros dos, tanto el X88 Pro como el Tannis TX5, tenéis que meterles limbos sí o sí porque traen muchos fallos y errores. El HKX50, ese ya hablaré un día especialmente de este TV Boss. A mí me encanta, especialmente a mí me encanta. Es el único que va a 64 bits de los 4, por eso nos vamos a centrar en los otros 3 que funcionan a 32 bits, ¿de acuerdo? Ya haré un vídeo especial porque el HK1X50 o el Bontar X5 son especiales, ya os diré por qué. Pero bueno, vamos a centrarnos en estos 3, el Tannis TX5 Plus, ya veréis que para mí siempre con Slimmos, y el X88 Pro X5M también siempre con Slimmos. Traen muchos errores, muchos problemas, el firmware de casa ya lo he dicho antes, así que siempre con Slimmos. Y sin Slimmos siempre el X96M200, porque a lo mejor decís, pues yo no quiero ponerle Slimmos, lo quiero así, sin más. Pues este es tu TV Boss, ¿de acuerdo? Va muy bien sin Slimmos, así que no es necesario meterle Slimmos. Sin embargo, a los otros dos ya os digo que van como el puto culo. De los dos, prefiero siempre el Tannis TX5 Plus, ya veréis por qué ahora más adelante, cuando los destripe, cuando los abra los 4 TV Boss, por qué prefiero el Tannis antes que el X88 Pro. Pero también debéis saber que todos con este procesador se calientan muy poco, aunque yo siempre digo y repito que todos mis TV Boss llevan un ventilador supletorio, de acuerdo. A todos mis TV Boss, sea cual sea el procesador, les meto siempre un TV Boss, o sea, un ventilador supletorio. Así vuestro TV Boss os lo agradecerá, os durará más tiempo, irá más fluido, porque el rendimiento del TV Boss con respecto a la temperatura es muy importante, de acuerdo. Mejor rendimiento, menor temperatura. Cuando el TV Boss se calienta, empieza a haber problemas, a tener fallos, que es lo que le pasa al HK1X50 de 64 bits, ¿de acuerdo? Es de 64 bits, porque sé que desde entonces los están sacando a 32 bits, pero a mí me encanta el rendimiento que tiene el HK1X50 si lo mantienes a la temperatura adecuada. ¿Por qué son tan buenos estos TV Boss con este procesador? Porque este procesador trae una velocidad de procesador de 2,5 GHz. Entonces mueve Kodi de putísima madre y hace stream, que también necesitamos una buena velocidad de procesador. Por ejemplo, el S905X4, la velocidad de procesador es 2 GHz y ya le falta un pelín de chicha para mover. Lo mueve bien Kodi, ¿vale? Lo mueve bien Kodi y hace stream, le falta un pelín, pero también lo mueve. ¿De acuerdo? No bajar de 2 GHz la velocidad de procesador, porque entonces Kodi ahora cada vez necesita más recursos, hace stream cada vez necesita más recursos, y sobre todo para hacer el ejercicio necesitáis un TV Boss potente, y mínimo este procesador es lo que necesitaréis para tener una experiencia con Kodi
de putísima madre, ¿vale? Pues con el Limbos, para mí mi mejor TV Boss es el Tannis X5 Plus, y después con Slimbos, siempre con el Limbos X88 Pro X5M, ¿de acuerdo? Sin el Limbos, el X96 M200. Pues estos son los TV Boss abiertos para que los veáis, los abrí todos, digo a la mierda, que sea lo que Dios quiera. Pues ahí los tenéis todos, el de la izquierda el X96 M200, el del centro el X88 Pro X5M y el tercero el Tannis X5 Plus, ¿de acuerdo? Que es el que estáis viendo. Vamos a empezar por el X96 M200, como veis no trae disipador, simplemente trae una placa disipadora y ya está, y ahí me como un arbusto. El segundo, el X88, trae lo que es un disipador, pero no trae placa disipadora. Y el más completo, porque trae la caja más aireada y más completa, pero aunque no deja de ser un TV Boss de mierda, trae placa disipadora, como veis ahí, y disipador, ¿de acuerdo? Trae disipador, trae las dos cosas, y la caja, como veis, está perfectamente aireada, así que si le ponéis un ventilador supletorio ya lo petáis del todo con el Tannis X5 Plus. Y como veis, el HK1 X50 no lleva nada, solo una mierda de ventilador de plástico, que sepáis que no hace nada de ruido, pero no trae ni placa disipadora ni disipador. Han dicho, ala, le meto un mini ventilador aquí de mierda y va que chuta, y de puta madre. Pues no, la verdad es que necesitamos un ventilador supletorio para el HK1 X50, el Bontar X5, que trabaje a 64 bits, porque el rendimiento es superior, va muy rápido y trabaja más y se calienta muchísimo más. Así que ya sabéis, estos son los TV Boss. Para mí el mejor es el Tannis X5 Plus, siempre con Slimbos, después con el Limbos el X88 Pro X5M, y ya por último, si no queréis el Limbos, el X96 M200, y no os preocupéis que aunque no lleve disipador, no se calienta casi nada. Y si le ponéis un ventilador supletorio, sea el TV Boss que sea, mejor que mejor. Y ya más adelante haré de cuáles son los mejores TV Boss del 2026. Pues resumiendo, con el S905X4, el clásico, el Bontar X4, muy bien por cable de Ethernet, muy mal por Wi-Fi, yo no pagaría más de 20 euros. El Teo X3 va bien tanto por cable de Ethernet como por Wi-Fi, yo no pagaría más de 30 euros por él. Con el S905X5M, el X96M200 va muy bien por cable, pero muy mal por Wi-Fi y siempre sin el Limbos. El Tannis X5 Plus va muy bien por cable, por Wi-Fi va medio bien, 200-250 megas, y siempre con Slimbos. El X88 Pro X5M siempre con Slimbos y muy bien por cable y muy mal por Wi-Fi. Y la variante S905A, que es la que traen ya todos estos TV Boss, por supuesto van muy bien por cable y también van bien por Wi-Fi, porque no son simétricos, y no diría muy bien, no son simétricos, pero por lo menos el de bajada alcanza los 400 megas, que no están nada mal. Así que esto es todo, espero que este vídeo os ayude en algo a la hora de elegir el TV Boss, por si no lo tenéis claro, ¿de acuerdo? Así que un abrazo y hasta el siguiente episodio. Así que esto es todo, como siempre el lema del canal, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Y gracias por estar ahí. Un abrazo. Y hasta el siguiente episodio. From far away.